Bueno, vamos a hablar sobre la transformada de Fourier de una función en tiempo discreto. Hay muchas maneras de motivar la definición. Una de ellas es tomar la serie de Fourier para señales en tiempo discreto y ver qué pasa cuando la señal no es periódica. Entonces, eso motiva que se defina de esta manera. Esta secuencia de videos se ha optado por no inferirla de esa forma y simplemente dar una definición. Pero bueno, siempre hay una motivación, ¿no? La motivación sería que cuando la señal no es periódica, pues entonces podríamos nosotros definir esta operación de igual manera que pasa en la transformada de Fourier para señales en tiempo continuo, pues la transformada de Fourier está asociada a los coeficientes. Sería el análogo a los coeficientes de Fourier y la transformada y la transformada inversa sería análoga a la serie de Fourier en tiempo continuo, es decir, la transformada inversa nos va a dar la señal original de cierta forma, con un cierto criterio, ¿no? Se van a aparecer de cierta forma. Bueno, entonces definimos la transformada de Fourier de una señal x de n como esta suma de x de n por exponenciales elevadas a la menos j omega n. Observemos que esta operación, en caso de que se pueda realizar, pues desaparece la variable n y queda la variable omega. Entonces, pues vamos a definir la transformada de Fourier de una x de n como una x de omega mayúscula y dependiendo de la literatura, pues algunos hacen explícito que va a depender de a la j omega, ¿no? Entonces, a veces es bueno esta notación, a veces no. Yo prefiero utilizar la notación más compacta, x de una función de omega mayúscula. Ok, entonces, bueno, vamos a ver propiedades y algunas transformaciones de unas señales específicas. Pero lo que quiero observar antes de comenzar con esas definiciones y propiedades es que qué pasa si evaluamos la señal en omega más 2pi. Si evaluamos a la señal en omega más 2pi, pues la dependencia de la letra omega está aquí en la exponencial de la e, ¿no? Es decir, donde evaluemos a la transformada, tenemos que sustituir aquí en el exponente de la constante e. Entonces, pues omega más 2pi, pues aquí ponemos omega más 2pi en la definición. Leyes de los exponentes, entonces lo podemos partir en una multiplicación, ¿ok? Y observemos que por Euler esto se convierte en coseno de 2pi n menos j seno de 2pi n. Observemos que n es una variable entera, por lo tanto el seno de 2pi n siempre es cero, no hay parte imaginaria, y la parte real, como es un múltiplo par de pi, pues es un 1. Entonces, pues esto se simplifica a un 1 y pues precisamente llegamos a la definición original. Es decir, la transformada de Fourier de una señal en tiempo discreto es una señal periódica. ¿Sí? Tiene esa propiedad. Eh, entonces, en términos de verla como una función, pues la transformada de Fourier es una función que se va a evaluar en números reales, o sea, la omega va a representar un número real y se va a interpretar como la frecuencia. Y esto tiene que ver, esta interpretación de la frecuencia tiene que ver con la manera de inducirla a través de la serie de Fourier, ¿no? Entonces, ahí es una manera de explicar por qué se le llama dominio de la frecuencia. Entonces, es algo análogo a la transformada de Fourier en tiempo continuo. Y en general, pues esto x de n pues puede ser real o no, pero lo que sí va a suceder es que esta exponencial por Euler siempre es un número complejo. Entonces, en general puede pasar que no, nos va a regresar números complejos, ya sea que nos regrese a veces nada más números complejos con parte imaginaria cero, entonces serían reales, o que nos regresen números complejos con parte real cero, entonces serían puramente imaginarios, pero en general es complejo. Algo importante que pasa aquí, que hay que observar y que tener en cuenta, es que el dominio de la transformada de Fourier es continua. Aunque estamos transformando funciones en tiempo discreto, pues resulta ser que la variable omega es en tiempo continuo, ¿no? Entonces, eh, aunque la señal original sea en tiempo discreto, la transformada de Fourier para señales en tiempo discreto es una transformada continua. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente, vamos a dar un valor de omega y pues x de omega va a tener una parte real y una parte imaginaria y esto se va a repetir. ¿Cada cuánto? Cada 2pi. De igual manera, si en lugar de graficar la parte real y la parte imaginaria para cada valor de omega, tomamos nada más la norma del número complejo, al sustituir cada valor de omega, esto es un número específico,
en caso de que esta suma converja, esta serie converja. Entonces, pues lo que va a pasar es que el espectro de magnitud pues se va a repetir cuando lo graficamos con respecto de omega, y lo mismo va a pasar con el espectro de fase, ¿no? Recuerden que los espectros es hacer esas gráficas de la magnitud contra omega y de la fase contra omega. Ok, de la misma forma, pues la transformada inversa se va a definir como esta fórmula. Si observamos es muy similar a la transformada inversa en tiempo continuo, solo que la integral se va a hacer en un intervalo de longitud 2pi por la propiedad de periodicidad que tiene la transformada, ¿no? Ahora, pues matemáticamente nosotros queremos ver cuándo podemos hacer esta suma. Y pues bueno, esta suma se va a poder hacer si los valores absolutos de las sumas de x de n, sin contar la exponencial, pues hay un resultado de series que te dice eso, que si esta suma se puede hacer, pues entonces va a ser suficiente para que podamos decir que la transformada existe. A veces hay funciones que no satisfacen esta condición, si no satisfacen esta. ¿Cuál es esta condición? Esta condición satisface que si, bueno, esta condición nos dice que si la suma de las normas al cuadrado es menor que infinito, entonces vamos a tener algo que le vamos a llamar convergencia en media. ¿Qué significa eso? Significa que la integral de esta diferencia, pues va a tender a cero. Entonces eso nos da una idea de que más o menos estas dos cosas se van a parecer, ¿no? Y hay señales que no satisfacen ninguna de estas dos condiciones. Entonces la noción de convergencia se pierde, pero de manera operativa, pues se pueden definir transformadas de Fourier en tiempo discreto a señales que no satisfagan estas condiciones, pero que al definirlas de cierta forma, pues la transformada inversa se puede calcular y podemos llegar a la señal original. Eso es pues, precisamente cuando utilizamos las deltas de Dirac, es decir, hay una asociación para ciertas señales en donde su transformada de Fourier para estas señales en tipo discreto, pues son distribuciones, ¿no? O sea, es la teoría de distribuciones que se va a estar ocupando aquí también, ¿no? O sea, las propiedades de la delta de Dirac. Y como lo hemos comentado anteriormente, pues lo que nos importa de esto es, más que la teoría de las distribuciones, es en el momento que aparezcan, pues aprender a operarlas de la misma manera como lo hemos hecho en señales, en transformadas. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos este video y comenzamos con algunos ejemplos.